Hola, he visto una serie que empieza a publicar el diario El País, titulada Hacia un nuevo contrato social. La izquierda y el antiliberalismo en general están insistiendo, eh, prácticamente desde que cayó el muro de Berlín y sobre todo desde que está creciendo el cuestionamiento del moderno estado del bienestar. Están insistiendo que hay un problema, tenemos un problema, está roto el contrato social y hay que recomponerlo. En realidad, lo que están intentando hacer es engañar a la población para que se someta al Estado. No es, no es un contrato, es una imposición. De hecho, la propia idea del contrato social es una idea equívoca. Después le contaré algo sobre Rousseau. En realidad lo que llaman contrato social es un señuelo para que la gente acepte la coerción política y legislativa creyendo que es realmente por su bien, que es la razón por la cual hacemos contratos, las personas en la sociedad civil. ¿Por qué hacemos contratos cuando todo contrato involucra una limitación de nuestra libertad? Nos obligamos, por ejemplo, a cumplir una promesa o entregar una cantidad de dinero o un bien. ¿Por qué lo aceptamos? Y porque creemos que es por nuestro bien. Las otras partes contratantes también creen que es por su bien y por eso se firman los contratos, ¿no? Pero esta idea de que la sociedad firma un contrato es una idea un poco complicada, ¿no? La sociedad no firma ningún contrato. Precisamente una de las características del llamado contrato social es que no se firma. Es más, se supone que la gente lo firma. Y se supone más que la gente no tiene otra opción que firmarlo. Porque es lo que la gente quiere. Tiene tela la complicación de esta noción. Pero incluso suponiendo que fuera sencillo traducir las preferencias populares en normas que el Estado aprueba, normas aprobadas en los parlamentos, que por supuesto no es sencillo. Incluso en ese caso, las personas afrontan riesgos que conviene no despreciar, claro. Uno de ellos es la inseguridad jurídica. La expansión del Estado viene acompañada de una notable multiplicación de las leyes, que no solo son capaces de quebrantar derechos, libertades y principios, quebrantar normas, quebrantar instituciones, sino que ellas mismas son susceptibles de cambios continuos. Esto, al revés de lo que se piensa, no es una señal de progreso, porque deja al ciudadano a los pies de los caballos del poder. Hay una larga, larga tradición en España y otros países sobre el peligro de que haya muchas leyes, ¿no? Está todo el día los gobernantes, todo el día haciendo leyes, ¿no? Todo el día haciendo leyes. Se supone que es para protegernos. El resultado es el contrario, ¿no? Decía Montaigne, el pueblo no tarda en despreciar las leyes que ve cambiar todos los días. Pues sí, es verdad, podemos despreciarlos, pero siguen siendo las leyes, ¿eh? Siguen siendo las leyes. Y lo que sucede en los estados modernos es que las leyes ya no son amparo del ciudadano, ¿no? Más bien son una especie de espada de Damocles, ¿no? Que pende sobre nuestras cabezas y que en cualquier momento puede caer y dañarnos. Incluso el propio Rousseau, al que remite toda esta equívoca, equívoca idea del contrato social, se dio cuenta de estos problemas y propuso restringir el número de leyes y limitar lo que llamó la voluntad general. Esto es bien interesante porque se supone que los estados surgen de contratos y que hay una voluntad general, esa voluntad general se expresa
a través de los parlamentos hacen las leyes o eligen al presidente, como en las democracias parlamentarias como es España, y que la cosa funciona así, ¿no? Él se dio cuenta de que esto era mucho más complicado, mucho más complicado. Y, de hecho, lo que pide Rousseau es que esta llamada voluntad general se limite para que no sea simplemente la voluntad de todos, ni siquiera la voluntad de una mayoría, sino una especie de voluntad abstracta, no subjetiva, y que por lo tanto pueda tender, por esa razón, pueda tender al bien común. Observe qué diferente ha sido la evolución de los estados, particularmente en el siglo XX, donde hemos visto una generalización de la democracia y al mismo tiempo, o quizá a causa de esta generalización, una enorme expansión del Estado. Y una expansión que claramente se ha hecho en contra de la elección de las personas. En, quizá en el caso en donde esto está más claramente expresado, es en el caso de los impuestos, ¿no? Porque ahí no cabe ninguna duda de cuál es la preferencia de la gente, ninguna duda. ¿Por qué? Y porque se hacen encuestas y en España y en todos los países le preguntan a la gente, oiga, ¿usted quiere pagar más impuestos? Y la gente dice que no. La inmensa mayoría de la gente no quiere pagar más impuestos. Como alguna vez le he dicho, una cosa distinta es que quiera que pague el vecino. Pero cada uno de nosotros no queremos pagar más impuestos. Y sin embargo, prácticamente en todos los países del mundo, la inmensa mayoría de las cuales son democráticos, los ciudadanos han terminado pagando más impuestos. Con lo cual hay que tener un enorme cuidado a la hora de aplicar estas nociones tan simples, ¿no? Este cuento del contrato social conforme al cual si hay una mayoría suficiente en el Parlamento de gente votada por los ciudadanos, lo que los parlamentos decidan es lo mejor para los ciudadanos, puesto que son sus representantes. Esto es un equívoco, ¿no? Hay muchísimas complicaciones en este razonamiento y no se puede aplicar de manera sencilla. En realidad, si se va a convertir en ley todo aquello que deseamos, habría que pensar si esto, en lugar de conducirnos al paraíso, nos puede conducir a un escenario opuesto, ¿no? En el que la libertad podrá ser recortada hasta su mínima expresión y va a perder toda precisión y se convertirá en sumisión a los arbitrios de los poderosos, como decía Bertrand de Jouvenel en su clásico sobre el poder. Y es interesante esto. Con esto vamos a terminar para hacer una última diferencia sobre el llamado contrato social y los contratos normales, los que hacemos en la sociedad. Los contratos que hacemos, usted y yo, señora, en la sociedad, son muy precisos, ¿eh? Se especifica muy claramente cuáles son los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. Esos son los contratos de una sociedad libre. En cambio, en el mundo de la política, supuestamente derivada de los contratos, no hay precisión, ¿eh? Todo es de lo más vago, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a las pensiones, son cosas vagas, ¿no? Y lo que está claro es que en ese supuesto contrato social lo que tenemos son obligaciones, ¿eh? Las obligaciones de obedecer y de pagar
al poder político. Eso sí que está claro. Hay que repensar estas cosas y no, como decía, no repetirlas con tanta alegría como si fueran sencillas. Bueno, muchas gracias. Como le digo siempre, le ruego que se suscriba, eh, que le dé a me gusta y que también active la campanita de las notificaciones. Hasta pronto.